Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy Rosalba Mejía, subdirectora del Museo de las Constituciones, y como cada último martes de mes, les doy la bienvenida a este programa en línea de charlas del mes del Museo de las Constituciones, en donde hablamos de temas relacionados con nuestros derechos, con la aplicación de los derechos del día a día, cómo vivimos las leyes, y en ocasiones también tocamos temas de nuestra historia constitucional. En este mes, en el marco del 10 de octubre, que fue el Día Internacional Día Mundial, perdón, de la Salud Mental, dedicamos nuestra charla a los estigmas y prejuicios hacia los trastornos mentales para hablar del derecho a la salud mental de todas y todos. Entonces, les doy la bienvenida a este espacio. Recuerden que estas charlas del mes las tenemos el último martes de cada mes a través del Facebook Live del museo. Les agradecemos a los que ya están conectados y a sus saludos. Les recuerdo que pueden dejar sus preguntas y sus comentarios en el chat de Facebook y lo retomaremos al final de la charla. Este mes, para hablar de este tema tan importante, tenemos como invitada a la psicóloga Norma Juárez Pastor, de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, antes conocida como CONADIC. Norma, bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación, es un gusto poder compartir este espacio con ustedes. Gracias, pues si me permites, voy a leer tu semblanza y después entramos ya en materia con nuestras preguntas. Norma es licenciada en Psicología Social por la Universidad Autónoma Metropolitana y especialista en el tratamiento de las adicciones por la Secretaría de Educación Pública y Centros de Integración Juvenil AC. Desde el 2015 a la fecha, es subdirectora de lineamientos y programas de atención en la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, CONASAMA. Del 2008 al 2015 colaboró en los Centros de Integración Juvenil AC como subjefa del Departamento de Consulta Externa y Centro de Día de la Dirección de Tratamiento y Rehabilitación. Ha participado en el diseño y elaboración de materiales de apoyo, difusión y consulta para el tratamiento y prevención del consumo de sustancias psicoactivas. Es autora de artículos enfocados a la prevención y tratamiento de las adicciones, publicados en la revista institucional CIJ Informa y en el blog institucional. También ha sido ponente en congresos, ha impartido talleres, pláticas y conferencias enfocadas en la prevención y el tratamiento del consumo de sustancias psicoactivas, y también ha sido facilitador en capacitaciones para la prevención y el tratamiento de consumo de sustancias psicoactivas. Norma, pues sin duda tenemos el gusto de contar con además de especialista, con una experta en el tratamiento de estos trastornos. Entonces, te agradezco nuevamente que nos acompañes. Y permíteme recordar a quienes se están conectando que pueden dejar sus preguntas y comentarios que retomaremos al final de la charla. Norma, pues estigmas y prejuicios hacia los trastornos mentales, el derecho a la salud mental. Vamos a empezar con el tema. Y para tener un marco, me gustaría que nos contaras cuáles son los trastornos mentales más comunes en México y entre qué segmento poblacional se encuentran. Sí, muy bien, muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Como bien lo comentabas, me parece que es muy importante que ustedes retomen este tema en este espacio enmarcado en la conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental, y justamente su propósito de este año es sensibilizar y generar conciencia sobre los temas relacionados con la salud mental y proporcionar estrategias de acompañamiento de quienes padecen este tipo de trastornos. Y justo el lema de este año es la salud mental como un derecho humano universal. Entonces me parece muy importante que ustedes abran este espacio para poder hablar acerca de la salud mental y del estigma, ¿no? Y qué es lo que está pasando en México. Hablar de salud mental es muy importante porque la salud mental no solamente es la ausencia de la enfermedad o de una dolencia, sino es ese estado de bienestar físico, mental y social completo de una persona. En nuestro país, la pandemia fue un parteaguas respecto a los temas de salud mental. Podemos decir que hay un antes y un después en relación a los temas relacionados con salud mental posteriores a la pandemia. El COVID-19 fue una crisis mundial, ¿no? Que no solamente desafortunadamente vivimos aquí en México, sino que se vivió a nivel mundial, y esto causó efectos tanto a corto como a largo plazo en la salud mental de las personas.
Desafortunadamente, a partir de la pandemia en México hubo un aumento bastante significativo de trastornos como la ansiedad, como la depresión. Hablando en números, más o menos para que se den una idea, más del 25% del 25% de las personas durante el primer año de pandemia mostraron este tipo de trastornos, trastorno de ansiedad y trastorno de depresión. Y ya para el segundo año, este número aumentó, pasó de un 25 a un 35%. Y ya para el 2022, o sea, el año pasado, todavía hubo un aumento mayor a este porcentaje y pasamos del 31% al 39%. Entonces, sí podemos darnos cuenta que posterior a la pandemia, sí se desató este tipo de trastornos en la población mexicana. Entonces, sí podemos hablar de un antes y un después de la pandemia en México. Hay diversas encuestas que se han realizado aquí en el país que nos hablan y nos dan cuenta de lo que está sucediendo respecto a los trastornos de salud mental en el país. Por ejemplo, la encuesta nacional de salud y nutrición nos habla un poco acerca de lo que sucede con los pensamientos suicidas, principalmente en los adolescentes. Nos dice, por ejemplo, que el 6.9% de adolescentes tuvo pensamientos suicidas, ¿no? Y que de este 6.9%, el 6% intentó quitarse la vida. Pasó del pensar al actuar, ¿no? Entonces, eso es una cifra bastante preocupante. El 8.8 de mujeres adolescentes reportó mayor prevalencia de este tipo de pensamientos, entonces, que es mayor al de los hombres. En los hombres solamente se reportó un 5.1%. Entonces, nos dice que hay un aumento en la ideación suicida y que de la ideación suicida hubo un cierto porcentaje de adolescentes que pasaron a realizar el acto, ¿no? A intentar quitarse la vida y que hay una mayor prevalencia en las mujeres adolescentes que en los hombres. Y por su parte, el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, también nos da un dato bastante interesante. Nos dice que alrededor del 50% de las personas mayores de 7 años reportan ya, fíjate, estamos hablando de una edad bastante importante, los 7 años de edad, y ya hay reporte de presencia de sentimientos de preocupación o de nerviosismo, de angustia, ¿no? Entonces, desde muy temprana edad ya se están reportando este tipo de emociones y este tipo de sentimientos. Y lo más preocupante es que apenas el 5% refirió contar con algún tipo de atención o con algún tipo de tratamiento respecto a estas emociones y respecto a estos sentimientos. Los problemas de salud mental en México pues son particularmente preocupantes y respondiendo ya más precisamente a tu pregunta, en los jóvenes. Es en la edad en la adolescencia en donde se reportan una alta prevalencia de trastornos mentales. Además de que también se exhiben niveles bastante preocupantes, son muy bajos los que están acudiendo a recibir atención. Entonces, hay una prevalencia mayor en los adolescentes, pero los que están recibiendo atención o los que están solicitando ayuda, la prevalencia es muy baja. Entonces, ahí hay una diferencia importante a la cual debemos de poner atención y por lo que estamos trabajando justamente en la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones. El 85%, para darte un dato que me parece bastante significativo, el 85% de las personas con algún padecimiento mental no recibe atención y quienes reciben atención tardan en promedio 14 años en obtener un tratamiento desde que se apareció el primer síntoma. Entonces, son datos bastante importantes y bastante significativos. Lo que nos muestra es que hay una brecha muy importante de atención en México respecto a los trastornos de salud mental. El problema ha ido aumentando, se ha ido incrementando, todavía muchísimo más posterior a la pandemia. Tenemos números bastante importantes, sobre todo en la población adolescente, ¿no? Entonces, en la población adolescente, un poco más en mujeres que en hombres, pero no están llegando a recibir atención, ¿no? Entonces, hay una brecha de atención bastante importante. Pues sin duda son cifras pues, alarmantes, ¿no? Sobre todo en esto último que comentaste del porcentaje de personas que pueden tener tratamiento. Pero bueno, al ratito regresamos a eso. Nada más tengo una duda. ¿Hay registros estadísticos de personas mayores?
Sí tenemos registros estadísticos de personas mayores. Eh, en todos los países los trastornos mentales son muy frecuentes, ¿no? Bueno, en Mm, México obviamente no puede ser la excepción. Aproximadamente 1 de cada 8 personas en el mundo sufre algún trastorno mental, ¿no? Entonces estamos ujú. hablando de números bastante significativos. La prevalencia de los distintos trastornos mentales, pues obviamente va a variar dependiendo del sexo y justamente de la edad. Los trastornos que más se presentan en la edad adulta son los trastornos de ansiedad y los trastornos depresivos, ¿no? Son los que más se presentan en la edad adulta. Son los más comunes, tanto en hombres como también en mujeres. Aproximadamente el 50% de los trastornos mentales que se da en la edad adulta justamente iniciaron durante la etapa de desarrollo, es decir, durante la niñez y durante la adolescencia, que justamente, como lo platicábamos hace un momento, al no acudir en esa etapa de desarrollo donde se identifican los primeros signos, los primeros síntomas, no se acude de manera temprana a recibir una atención, entonces por eso es que también el tratamiento se vuelve más tardío, ¿no? Llega más tarde. Y tenemos esta brecha en que estamos recibiendo atención aproximadamente 14 años después de que se presentó el primer signo o el primer síntoma de algún tipo de trastorno de salud mental. Gracias, Nora. Pues es entonces fundamental saber y aprender a identificar los síntomas que aparecen en esta etapa, digamos, de niños de 7 años o más y la etapa de la adolescencia y de la juventud temprana, ¿no? Y precisamente son en estos años en los que hemos identificado, y bueno, las estadísticas del bullying y la violencia en escuelas son indicadores de que en estos años y en los entornos principalmente escolares, eh, es en donde tenemos relaciones que pueden dañar eh, a la identidad de estos chicos. ¿A qué me refiero? Si hay jóvenes que tienen algún trastorno y quizá no estén conscientes de ellos, no se han dado cuenta de ellos, pero sus compañeros se burlan, los califican y demás, entonces estamos entrando ya a una situación de prejuicios y de estigmas. Eh, Platícanos en tu experiencia y lo que has visto en tu trabajo con jóvenes, ¿qué problemas tenemos en este sentido? Hablando de prejuicios, estigmas, discriminación, ¿no? ¿Qué nos puedes platicar? Sí, es muy importante porque justamente es el estigma y es la discriminación lo que hacen más todavía más grande esta brecha, ¿no? Entre que el usuario, el paciente, la persona tiene los primeros signos y síntomas y a que vaya a recibir atención o a que busque ayuda. ¿Por qué? Justo por el miedo al estigma, al ser estereotipado, ¿no? Al sufrir algún tipo de discriminación. Entonces, es por eso que también llegan a tratamiento a veces de manera ya un poco tardía. Entonces, eso lo vemos en la consulta, lo vemos todos los días, ¿no? Que como te comentaba, los primeros signos y síntomas aparecen en la infancia, en la adolescencia, pero es hasta la edad adulta en la que ya puedo o me decido a ir a recibir atención acerca de mi estrés, de mi ansiedad, que ya es aguda, que ya es generalizada, ¿no? Porque ya me está impidiendo el realizar mis actividades cotidianas, el poder ir a trabajar, el desarrollarme en la escuela, porque me he vuelto me he aislado, etcétera. Ya me está afectando en el desenvolvimiento de mi vida cotidiana y es que entonces tomo la decisión, pero ya pasó un periodo prolongado de tiempo a que lo sentí por primera vez, ¿no? A que por primera vez sentí estos signos y síntomas que dan cuenta de que puede estar teniendo alguna afectación de tipo emocional y de tipo mental. Entonces, es bien importante, primero que nada, creo que identificar a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos del estigma en la salud mental, que son justamente estas etiquetas, estos atributos, estos prejuicios que comúnmente reciben las personas que han sido diagnosticadas con algún trastorno. Y esto desafortunadamente se puede evidenciar pues a través, justo como tú lo comentabas, de comentarios, de actitudes, de pensamientos que muchas veces son directos, ¿no? Como el bullying, directamente te estoy lastimando, te estoy agrediendo, te estoy ofendiendo, o a veces son de manera no intencional, ¿no? También sucede que nos podemos estar estigmatizando o teniendo prejuicio o discriminación hacia una persona y no nos estamos dando cuenta que lo estamos haciendo. El estigma y la discriminación puede ser tanto pública,
Es decir, se refiere a estos estereotipos, estos prejuicios, esta discriminación que existe en la sociedad, ¿no? En este caso hacia la enfermedad mental y a todas las afectaciones que se tiene por ello. Pero también hay un estigma y una discriminación de tipo institucional. También con eso se enfrentan las personas que tienen algún tipo de trastorno mental, que son justamente estos prejuicios o estas actitudes erróneas que conducen a tratos de desigualdad dentro de las empresas, ya sean públicas o también pueden ser privadas. Y lo más preocupante y lo más triste es que también hay este estigma y esta discriminación en un entorno familiar, ¿no? Entonces, en donde el rechazo, los prejuicios y la discriminación son por parte de la familia hacia ese miembro que ha recibido algún diagnóstico de salud mental, ¿no? Entonces, esta discriminación, este estigma se da en los diferentes contextos y en los diferentes niveles en que las personas nos desarrollamos, ¿no? Entonces, sí tienen afecciones bastante importantes para la persona. Esta influencia negativa de dichos contextos pues suele dar origen a algo que se conoce como el autoestigma, ¿no? Ya no es solamente que la otra persona, que los otros me estigmaticen o me discriminen, sino que todo esto que se da en estos diversos contextos, me lo interiorizo, lo vuelvo parte de mí y entonces la persona internaliza el estigma, ¿no? Entonces, es decir, asume y hace parte de su identidad estos prejuicios y estas características estereotipadas que recibe en torno a su diagnóstico. Por ejemplo, ¿no? El temor a volverse agresivo, porque se dice que las personas que tienen algún tipo de trastorno son agresivas, son violentas, y entonces él ya vive con ese miedo, ya vive con ese temor y se lo cree. Se cree que entonces él es agresivo, él es violento porque las personas con un problema de salud mental lo son, ¿no? Entonces, no solamente se vive el estigma o la discriminación de afuera, sino también esa misma se internaliza y la propia persona se paraliza ante esta situación, ¿no? Entonces, esto es la discriminación, pero hay que hacer la diferencia porque una cosa es es el estigma y otra cosa muy diferente es la discriminación, que van unidos, van de la mano. Antes de seguir, Norma, y con base en la experiencia que tú has tenido el trato con jóvenes, danos algunos ejemplos del tipo de palabras, del tipo de calificativos que a veces se usan como ofensa, como violencia, como agresión, contra los jóvenes y algunos ejemplos de enfermedad. Sé que no vamos a generalizar, pero lo que tú has visto en la práctica para que la gente identifique bien de qué estamos hablando, si nos están viendo jóvenes que sepan a qué se podrían enfrentar, o a lo mejor nos van a decir, sí, en mi escuela es muy común que se digan de X forma o que se dirijan a compañeros con estos calificativos para agredirlos, para ofenderlos. Danos algunos ejemplos y después pasamos a esta diferencia entre estigmatizar y la discriminación, por Claro favor. que sí, con mucho gusto. Pues mira, es muy común recibir en la consulta a chicos pues que justamente han sido estigmatizados porque tienen algún tipo de trastorno y desde que son los locos, ¿no? Desde el inadaptado, ¿no? El raro, el extraño, el peligroso, ¿no? El agresivo, el violento, ¿no? El de no te juntes con él porque está loco, porque puede salirse de control, justo el ejemplo que les ponía, porque es agresivo, porque es violento, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene algún tipo de, los más comunes que estamos ahorita encontrando en los chicos, sobre todo a nivel escolar, es, bueno, además obviamente de la ansiedad, ¿no? Del estrés por las cuestiones escolares, también ya estamos teniendo depresiones, pero bueno, obviamente el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, ¿no? Algunos niveles de autismo, ¿no? Algunos tipos de esta diversa gama que nos encontramos en el espectro autista, entonces que sus características y su forma de relacionarse con el otro es diferente. Y entonces al ser diferente, pues justamente son estigmatizados y son calificados con de esta manera negativa, ¿no? Entre el loco, el raro, el extraño, el agresivo, el que
al que al que nadie le habla, ¿no? Al que le hacen la ley del hielo porque es diferente, ¿no? A los demás. Y entonces, pues eso lo que genera, pues es justamente este sentimiento de soledad, ¿no? Que esto se vuelve justo una rueda de un círculo vicioso, ¿no? Porque entonces lo que se hace es acrecentar los síntomas. ¿No? ¿Por qué? Porque entonces ya no solamente es porque a lo mejor tengo TDA, sino que como me bulean, entonces pues me vuelvo ansioso, ¿no? Porque además estoy viviendo con un estrés constante de los compañeritos que me están calificando de manera negativa, ¿no? Que no me hablan, que me hacen bromas pesadas, etcétera, etcétera. Entonces, pues aumenta el estrés, aumenta la ansiedad y entonces se vuelve un círculo bastante complicado de poder trabajar y de poder romper, ¿no? Y también es difícil que lleguen justo a recibir atención porque entonces se hace evidente, ¿no? Para los otros que hay un problema, ¿no? Entonces pues es que va a terapia, entonces es porque está loco, ¿no? Tiene Sí. cita con el psicólogo, entonces es porque tiene problemas, es porque está mal, es porque está loco. Entonces prefiero no decirlo, prefiero callarlo, aunque yo me estoy sintiendo mal, aunque me estoy sintiendo triste, aunque estoy muy ansioso, estoy muy nervioso, tengo sudoraciones, tengo taquicardias, tienen los signos y síntomas de algún trastorno de ansiedad o de algún trastorno depresivo o de alguna situación estresante, pero no lo dicen porque si lo dicen, entonces me van a llevar al psicólogo, me van a llevar a que busque ayuda y entonces, pues sí, efectivamente voy a ser el loco, ¿no? Voy a ser el raro, voy a ser el extraño, voy a ser el que está mal, al que a nadie le quieran hablar y entonces pues se vuelve este círculo en donde pues sí es importante romper, ¿no? Para poder buscar ayuda en el momento preciso. Nosotros hemos escuchado, convivimos con jóvenes aquí en el museo y con los que podemos platicar sobre estos temas, que a veces, sin duda por falta de conocimiento o de educación en emociones, les parece muy fácil soltar calificativos a sus compañeros como el esquizo, el bipo, Uh el -huh. friki, ¿no? Entonces, que en realidad hacen alusión a trastornos que deben ser previamente diagnosticados con un diagnóstico que no es, al que no es fácil de llegar dependiendo de la persona, pero que se usan con ese desconocimiento y en algunos otros casos con esa ligereza, ¿no? Y que sin duda también son una forma de estigmatizar que conlleva una discriminación, ¿no? Ya sea en relaciones sociales o discriminación institucional. Eh, Háblanos de esta discriminación y más adelante me gustaría también, para que no nos alejemos de lo que estamos comentando ahorita, que nos digas cuál es la relación entre las personas con trastornos mentales y las que se podrían decir que tienen alguna discapacidad psicosocial. ¿Mm? Sí, pues qué bueno que justo la importancia de estos espacios en donde se hable de salud mental, porque creo que un paso muy importante para romper con los estigmas y para romper con la discriminación es la información y es el conocimiento, ¿no? Entonces, para yo saber que cuando yo le digo esquizo, o le digo bipo, o le digo loco, o le digo raro a otra persona, lo que puedo estar ocasionando o a lo que me estoy refiriendo, ¿no? Entonces, hablo desde el desconocimiento porque pues no sé lo que es, porque si lo supiera, si estuviera sensibilizado ante lo que esa persona vive día a día con ese trastorno, pues a lo mejor lo pensaría dos veces para externarle algún calificativo negativo, ¿no? Entonces, creo que la información es muy, muy importante, la información y la sensibilización, porque todos estamos expuestos a tener algún tipo de trastorno, ¿no? Hay algunos que son más complicados que otros, ¿no? Que vienen que tienen raíces mucho más difíciles, mucho más complicadas, donde se necesita algún tipo de medicación, etcétera. Pero también hay otros que vivimos todos los días, ¿no? El estrés, la ansiedad, es parte de nuestro día a día y todos estamos expuestos a ello. Entonces, sí es bien importante la información para poder evitar tanto la estigmatización como la discriminación. La discriminación justo es ese trato desfavorable, ¿no? De lo que estamos justamente hablando, ¿no? Este trato desfavorable
o injusto a otra persona o grupo, que generalmente se da por el origen de ese grupo, de esa persona, por su identidad o por su forma de vida, ¿no? La discriminación pues sucede cuando dejamos que nuestros prejuicios acerca de los demás se materialicen a través de una actitud de rechazo, ¿no? Entonces ahí estamos discriminando cuando estamos materializando el rechazo como tal. La discriminación puede manifestarse de formas muy diversas, desde una actitud de desprecio, ¿no? Hasta la persecución o hasta la ya llegando a situaciones de violencia, ¿no? Entonces, a nivel del acto discriminatorio, es frecuente que las personas justamente con una enfermedad mental pues presenten bajo acceso al trabajo, ¿no? O sea, tienen esta discriminación y entonces no se les dan, no se les brindan las oportunidades laborales o a una vivienda, ¿no? O sea, no se les da créditos, no se les autorizan préstamos, etcétera, ¿no? Así como también a los sistemas judiciales y sanitarios, ¿no? Entonces, viven la discriminación, no solamente el estigma, sino también la discriminación en todos estos entornos que les dificultan el acceso, ¿no? A diferentes servicios. Entonces, sí, también es muy importante el trabajar para romper la discriminación. Todo esto, los estigmas y la discriminación en la salud mental, justo como lo platicábamos, pues suelen tener la raíz en el desconocimiento, ¿no? En el desconocimiento acerca de estos temas, acerca de estos trastornos, la falta de empatía y sobre todo la desinformación, ¿no? La desinformación es vital y al no estar informados, pues entonces caemos en estos círculos en donde estigmatizamos y discriminamos a las personas sin saber qué es cuál es la raíz de ese padecimiento, ¿no? Entonces, esta discriminación y esta estigmatización pues tienen efectos negativos en la persona afectada, que es justo lo que a veces no alcanzamos a dimensionar, como por ejemplo la pérdida de confianza. ¿No? Esta persona que padece un trastorno de salud mental pierde su confianza, pierde a veces la esperanza, ¿no? Tanto en el tratamiento como en el otro, ¿no? Como en las otras personas. Pierden la confianza de poder ir y acudir a recibir atención especializada, ¿no? Porque ya no sienten que no lo merecen o que no lo necesitan y que es mejor guardarlo a expresarlo porque entonces voy a seguir siendo víctima de esta estigmatización y esta discriminación. También desarrollan una resistencia, ¿no? Una resistencia cuando su identidad se ve afectada y los estigmas son tan fuertes, entonces se promueve la resistencia y entonces no buscan ayuda, ¿no? Porque entonces por justamente este temor a continuar con este círculo de discriminación y de estigmatización. También otro efecto negativo es la descalificación que es justo esta percepción de que no se cuenta con los recursos ni la capacidad para poder adaptarse y por ende, pues entonces los síntomas empeoran, como lo que te comentaba, se vuelve este círculo en donde me descalifico y no quiero, no asisto y me pongo ansioso, nervioso y entonces esto lo único que hace es que mis síntomas empeoren. También se desarrolla el temor y la duda a ser rechazados y a sus capacidades. Entonces se vuelven muy, muy inseguros de estas personas que son víctimas de estigma y de discriminación. También el aislamiento se hace más fuerte, ¿no? Entonces se aíslan. El conjunto de todos estos aspectos, pues justo trae consigo esta dificultad a la hora de socializar. ¿No? Por temor a ser juzgados, a ser discriminados, ¿no? A ser estereotipados, entonces a ser estigmatizados. Entonces lo que hacen estas personas es aislarse y además desarrollan un sentimiento de culpa, como que si el tener esta situación de salud mental fuera su culpa y lo internalizan, ¿no? Internalizan todo esto negativo que puede contribuir justo a que estos signos y síntomas pues también se vean potencializados. Entonces, sí tiene efectos bastante importantes sobre la persona que está sufriendo estigma y discriminación por su problema de salud mental. Gracias, Norma. Y sin duda, ahorita nos estás hablando de las condiciones personales que los llevan a autolimitarse para exigir o ejercer su derecho a la salud mental, ya sea en instituciones públicas o atendiendo a servicios privados.
Pero mencionaste también que hay una discriminación de tipo institucional. Danos algunos ejemplos de ello y de cómo en la realidad, en la práctica, esos derechos no son vulnerados, son violentados, y cómo se impide o del otro lado de la moneda, qué haría falta para que se garantizara el acceso a los servicios de salud que garantizaran el derecho a la salud mental. Sé que puede ser tema de otra charla, pero danos algunos ejemplos antes de ir a nuestra última pregunta. Y les recuerdo a los que nos están viendo que nos dejen sus dudas y comentarios. Ya tenemos algunos, los retomaremos en unos minutos eh, para continuar. Norma. Pues principalmente en los entornos justo laborales es muy común que exista esta discriminación y entonces se les niega la oportunidad de tener acceso a ciertos puestos o ciertas actividades por tener algún tipo de problema de salud mental. Otra parte muy importante es que justo también es por lo que estamos trabajando. eh, mm, en tu trabajo no te dan una incapacidad, ¿no? Por una depresión o por una crisis de ansiedad, ¿no? Entonces, que creo que es muy importante. Al final estamos hablando de una enfermedad, ¿no? Entonces, es parte también de un proceso de discriminación, porque es igual de importante que si tuvieras diabetes o tuvieras algún otro tipo de enfermedad que tenga y que se presente una crisis, ¿no? En determinado momento. Entonces, en donde pues tú acudes a tu centro de atención de salud y te extienden una incapacidad por los días que el especialista considera necesarios para que puedas tener un tratamiento, tomar días de reposo, lo que se necesite para restablecer tu estado de bienestar físico, ¿no? Entonces, así de importante tendría que ser el restablecer tu estado de bienestar emocional y mental. Entonces también tendría que haber esta posibilidad de que en los centros laborales se diera este espacio para que las personas que tienen algún tipo de trastorno o de problema de salud mental puedan tener el espacio para poder atender o recuperar, ¿no? Entonces, si es que así lo necesitan. Entonces, ahí estamos hablando de una situación bastante importante en donde, pues sí, las condiciones no son las mismas, ¿no? Que con otros padecimientos que tienen, que se pueden presentar en la persona. Entonces, si también tú, y hemos tenido casos en donde llenas una solicitud de empleo y especificas que padeces algún tipo de situación o de trastorno de salud mental, entonces automáticamente pues ya no eres la primera opción, ¿no? Aunque seas la persona más calificada, aunque hayas salido con honores de la escuela, tengas cumplas con los requisitos que se están solicitando, con experiencia, etcétera, pero esta condición se vuelve un factor importante para determinar si accedes o no accedes al puesto de trabajo, ¿no? Entonces, también esto es importante y se ha presentado o se presenta desafortunadamente en los entornos laborales. Obviamente, en los entornos educativos, pues bueno, ustedes lo tienen muy a la mano y muy presente en donde también hay a veces estas ciertas diferencias, ¿no? Hacia los alumnos, las personas que tienen algún tipo de trastorno. Y que les cuesta, ¿no? Más trabajo el poder desarrollar ciertas actividades y entonces también ahí se da una cierta discriminación o se desarrollan ciertos estigmas referentes a esto en los entornos de la escuela. Obviamente, como ya lo platicábamos, pues en el entorno familiar, desafortunadamente, en el entorno social, bueno, ni se diga, ¿no? Entonces, en esta época, en nuestra sociedad, pues afortunadamente creo que hay una mirada permanente y activa en relación a los derechos de las personas, ¿no? Entonces, en donde estamos cambiando y rompiendo paradigmas respecto a los derechos humanos y a los derechos como lo tienen las personas que tienen este tipo de padecimientos. Entonces,
creo que estamos cambiando y vamos hacia ese camino, ¿no? Hacia romper estos estigmas y a romper paradigmas para que la atención sea justo como lo plantea el tema de este año del Día Mundial de Salud Mental, un derecho humano universal, ¿no? La atención en salud mental. Y estamos trabajando en ello. De hecho, este año justo se creó la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones. Anteriormente era solamente CONADIC, la Comisión Nacional contra las Adicciones. A partir de este año, a partir del 29 de mayo de este año, se creó la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, que cuenta ya con una red en el primer nivel de atención de 341 centros comunitarios de salud mental y adicciones. Esto con el objetivo de que las personas acudan a la unidad que se encuentra más cercana a sus hogares y que puedan recibir atención de manera gratuita. De esta manera trabajamos también, o sea, por disminuir esta brecha que hay en la atención específicamente a la salud mental. También se ha capacitado a personal del primer nivel de atención respecto a competencias en salud mental para la detección y atención oportuna. Y actualmente, afortunadamente, ya contamos aproximadamente con más de 142,000 personas capacitadas en todo el país, ¿no? Entonces, además de que también se ha hecho la implementación de áreas específicas para la atención de salud mental en aproximadamente 96 hospitales generales. Esto antes no existía. Antes tú ibas a un hospital general y no había un área especializada para la atención a la salud mental. Tenían que derivarte a institutos, ¿no? Pero no en el hospital de tercer nivel, no había un área, o eran muy, muy poquitos los que lo tenían. Entonces, se está abriendo la brecha, perdón, cerrando la brecha y estamos trabajando porque justo las personas que tienen este padecimiento, que tienen algún padecimiento de salud mental, cuenten con los espacios especializados para su atención, ¿no? Y romper con este estigma y con esta discriminación, abriendo foros, hablando del tema, normalizándolo en el sentido de que no pasa nada, ¿no? O sea, tenemos mucho espacio en donde poder recibir atención y tenemos mucho que hablar respecto a la salud mental, porque como ya lo comentamos en algún momento, todos estamos propensos a poder a desarrollar algún tipo de trastorno. Entonces, es muy importante romper con eso en todos los contextos, ¿no? En el contexto laboral, como lo platicábamos, en donde el tener algún trastorno no te hace ni te limita, ¿no? No te hace menos ni limita tus capacidades para poder desarrollar una actividad o la actividad para la cual vas a ser contratada. En el entorno escolar, tener un trastorno de salud mental controlado no te limita, no limita tus capacidades para poder desenvolverte, desarrollarte a nivel educativo y potenciar todas tus capacidades de manera correcta, ¿no? Entonces, creo que es muy importante y pues que seguimos trabajando y vamos tomando rumbo hacia ese camino, ¿no? De derribar los estigmas y la discriminación en torno al tema de salud mental. Gracias, Norma. Sí, sin duda, mucho trabajo en educación, en información, difundir eh, de qué tratan estos trastornos mentales, eh, para poder identificar de alguna manera estas conductas, ¿no? Sin duda es importante y sobre todo trabajarlo con los jóvenes para empezar por ahí. Y bueno, sin duda con los padres y Así madres es. y tutores y tutoras de familia, ¿no? Eh, si me permites, voy a retomar algunos comentarios y saludos y unas preguntas, ¿sí? Claro que sí. Antes de pasar a la al último tema que tenemos en la charla, que son recomendaciones para procurar nuestra salud mental. Entonces, a ver, Gaby Anguiano, muchas gracias por su saludo. San Juanita Vilés desde Fresnillo nos saluda, muchas gracias por estar en la transmisión. Miriam Contreras, también gracias por sus saludos, igual a Lucía García y a Margarita Rico. Alberto García nos pide dar las fuentes de todos los datos. Hablabas de la encuesta nacional de salud y otra encuesta del INEGI, otro estudio del Sí, INEGI. sí, es la ENSANUT, se llama, es la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, donde hay datos relacionados con la salud mental.
Y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, entran a su página y también tiene datos bastante interesantes respecto a la salud mental. De hecho, aprovecho la oportunidad para comentarles que justo en la CONASAMA este año se inicia el levantamiento de la encuesta nacional de salud mental y adicciones. Entonces, esperamos que para el próximo año ya podamos tener datos todavía muchísimo más actualizados y específicos respecto a la situación que se está viviendo en el país referente a la salud mental y al consumo de sustancias psicoactivas. Entonces, justamente en el mes de noviembre va a arrancar ya el levantamiento de la encuesta nacional de salud mental y adicciones 2023. Entonces, muy pronto tendremos esta información muchísimo más actualizada y vigente. Muy bien, gracias, Norma. Ter Ordaz, también saludos, ella nos sintoniza desde Puebla, muchas gracias. Nunca paramos, pregunta. Bueno, no sé si es pregunta, creo que sí. ¿Cómo no discriminar a un familiar, pero sí poner límites de lo que nos afecta a su trastorno? Pues aquí estamos hablando de un tema de cuidado y de, pues, relaciones, ¿no? ¿Cómo se vive, cómo vive una familia, cómo viven las personas cuando existen estos trastornos, ¿no? Por eso es bien importante que no solamente la persona que tiene algún tipo de trastorno de salud mental acuda a tratamiento, sino que también es importante que la familia también busque ayuda, también busque asesoría, ¿no? Busque el cómo tratar este tipo de situaciones y este tipo de padecimientos, ¿no? De repente se deja solo al usuario y eso también nos pasa mucho en la consulta, o sea, llega el paciente, trabajamos con él, logramos ciertos avances, ¿no? Y de repente regresa al entorno familiar y se encuentra justo con este tipo de dinámicas en donde hay este tipo de discriminación, de estigmatización, hasta de violencia, ¿no? Situaciones de violencia. Y entonces todo lo que ya se había logrado avanzar dentro del consultorio, al regresar al entorno de la familia, pues se dan pasos hacia atrás, ¿no? Entonces, esto es un trabajo en conjunto, donde también es importante que la familia busque ayuda, porque no nacemos sabiendo, ¿no? Si no nacemos sabiendo de muchas otras cosas, pues estos temas todavía es más complicado. Entonces, como lo hemos venido manejando a lo largo de la charla, la información es una herramienta fundamental. Entonces, si yo también busco ayuda, si yo también sé con certeza lo que mi familiar tiene, cuáles son los signos, cuáles son los síntomas, qué sí hacer, qué no hacer, justamente aprender a cómo poner esos límites, ¿no? Para que su padecimiento no me afecte, como bien lo comenta la persona, para que su padecimiento no me afecte, pero poner esos límites de una manera correcta, ¿no? No a través de una situación que pueda tornarse hasta un tanto violenta o agresiva o caer justo en la discriminación o en la estigmatización hacia ese familiar que lo que necesita es pues muchísima contención y mucho apoyo por parte del entorno familiar que es pues su principal soporte. Entonces sí es bien importante que también la familia busque ayuda, investigue, pregunte y sepa qué es lo que sí y lo que no se debe de hacer y cómo tratar a una persona que es parte de mi entorno familiar que vive con un trastorno de salud mental. Familia y amigos, ¿no? También Y pueden ser amigos, sí, sí, los sí, entornos sí, cercanos que pueden estar ahí exactamente. para A veces apoyar. los amigos pues es más complicado, ¿no? Pero sí la familia creo que sí es importante que a la par que el paciente, a la par que la persona que tiene este problema, pues también vaya y reciba orientación, reciba asesoría, reciba ayuda acerca de qué es lo que tiene que hacer. Y eso mejora muchísimo las dinámicas familiares y también el entorno de vida de esta persona que tiene este padecimiento es muchísimo más sano y entonces pues puede de una manera más amigable el poder rehabilitar, ¿no? Su estado de bienestar físico y emocional. Gracias. Y es importante mencionar que es un proceso, digamos que esto no es rápido, no es de una Exactamente. semana a otra, de un mes a otro, Así porque es. como comentaste, hay situaciones en las que los diagnósticos tardan
en conseguirse, ¿no? Y de ahí los tratamientos y todo lo que implica el apego al tratamiento, ¿no? Entonces Así también es. es importante Sí, mencionar. y parte del proceso de atención, pues sí, es donde a veces se llega a un punto en el que ya no quiero, ya no puedo, o no, no me estoy sintiendo a gusto, no me estoy sintiendo bien, se abandona el tratamiento, luego se regresa. Es un proceso complicado, que no es sencillo, pero que es importante, ¿no? Entonces, y sí, eso sí es importante también el especificarlo y el recalcarlo, que no es de un día para el otro, ¿no? No, ya lo identifiqué y al otro día me voy a sentir mejor porque ya fui a una terapia o porque ya fui con el psiquiatra o porque ya acudí con mi terapeuta, porque ya, no, es un proceso, ¿no? Es un proceso tanto para la persona que tiene el padecimiento como para la familia que lo acompaña. Entonces, es un proceso que a veces es complicado, pero que al final, pues, tiene buenos resultados, ¿no? Así es. Gracias por la pregunta, gracias Norma. Tenemos otra pregunta de Alberto García. En su opinión, en los trabajos no debería haber psicométricos. Supongo que se refiere a los exámenes, estos famosos psicométricos. ¿Qué opina? Sí, de hecho, se supone que sí tiene que haber, ¿no? O sea, cuando tú ingresas o haces la solicitud para el ingresar a algún trabajo, pues te hacen una serie de evaluaciones, ¿no? Psicométricas y psicológicas, que creo que es correcto, ¿no? Pero también es correcto el poder identificar y evaluar, o sea, la pertinencia de que lo que se identifique, qué tanto puede afectar a la productividad de la persona, ¿no? Porque no por el hecho de tener algún tipo de trastorno o que se identifique algún tipo de trastorno, quiere decir que eso va a limitar sus capacidades. Entonces, es sí el estudio psicométrico junto con otra serie de circunstancias, de situaciones, de factores que tienen que llevar al empleador a tomar la decisión de si te contrato o no te contrato. No per se el hecho de que tenga algún tipo de trastorno, porque puede ser un trastorno que esté controlado y que haga a la persona perfectamente funcional y que pueda desarrollar su trabajo de manera perfecta, sin ningún tipo de inconveniente. Entonces, esto no tendría por qué ser un factor, ¿no? Para que le den o no le den o no le den el empleo a una persona. Entonces, sí es importante el poder identificar, ¿no? Ciertas situaciones que nos dan la aplicación de estos psicométricos y de estas pruebas psicológicas que te hacen al ingresar al hacer las pruebas para ingresar a un empleo, pero la correcta interpretación de de estos instrumentos y la correcta evaluación de todo el conjunto de requisitos que te están solicitando, pues no tiene que estar basado en si la persona tiene o no tiene un padecimiento de salud mental, ¿no? Y esto sería tema para otra charla, pero estaríamos hablando ya de empresas o instituciones que se presumen incluyentes, ¿no? Con políticas de inclusión laboral, eh, no quiero usar la palabra serias, pero profesionalizadas, Uh si -huh. me permites, y que con conocimiento de lo que ocurre, de cómo son los trastornos y cuál puede ser el desempeño de estas personas, podrían tener estos criterios para insertarlas en sus ámbitos laborales, ¿no? Sí, así es. Bueno, también es importante no generalizar. No tenemos, o sea, justamente este tipo de empresas que son incluyentes, no solamente en relación con los trastornos de salud mental, sino con otros trastornos psicosociales y cognitivos y físicos, ¿no? Entonces, y donde vemos que sí existe esta posibilidad y este tipo de empresas es, creo que lo que debería de permear, ¿no? A nivel nacional y a nivel mundial, de hecho, ¿no? Pero sí tenemos estos, de repente, ciertas instancias, ciertas instituciones en donde pues de repente todavía se sigue presentando este tipo de situaciones, ¿no? Entonces es importante trabajar justo por la sensibilización y la información, ¿no? A estos particulares que todavía de repente pues sí toman como un punto importante
el hecho de que la persona tenga o no un trastorno de salud mental. Gracias. Otra pregunta, ¿cuál es la razón de que las instituciones que procuran la salud mental no haya un departamento para apoyar al autoempleo de sus usuarios? Pues como te comentaba, justamente es a nivel federal en lo que se está justo trabajando. De hecho, sí existe una red. Cada una de los centros comunitarios de salud mental y adicciones tiene una vinculación bastante importante y como parte de esa vinculación existe esta red de apoyo y de referencia a las personas de acuerdo a las necesidades identificadas, ¿no? Entonces, si es alguien que a lo mejor y hablo, no solo, hablo tanto del consumo de sustancias como de los trastornos mentales. Es una persona que por su padecimiento dejó de estudiar o dejó el trabajo o no tiene trabajo, entonces se hace uso de esa red para hacer esta vinculación con estas instancias que forman parte de la red y tratar de apoyarlo para que se reintegre a la escuela, para que consiga nuevamente un trabajo, dotándolos de las herramientas necesarias para que así sea. Entonces, estamos trabajando justo desde la CONASAMA por reforzar, ¿no? Esta red a nivel nacional, ¿no? Entonces, con todas las instancias que trabajan de la mano con nosotros y que justo nos abren esta posibilidad de poder tener este enlace para que los usuarios de los servicios de los centros comunitarios de salud mental y adicciones pues tengan acceso a los servicios que necesitan, ¿no? No solamente hablando de la cuestión del empleo, sino también de la cuestión de salud, de la cuestión de vivienda, de otros servicios que de repente necesitan o se han visto afectados por ciertas situaciones y entonces a través de esta vinculación y de esta red de atención es que logramos hacer este enlace con estas instancias que trabajan de la mano con nosotros. Y pues estamos hablando de otros derechos, ¿no? El derecho a la vivienda, el derecho a educación, el derecho a trabajo, no todos están relacionados. Sí, Gracias, sí, sí, Norma. desde hasta la forma, hasta lo más sencillo que te puedas imaginar, desde tramitarles su credencial de lector, ¿no? O sea, hay personas que de verdad llegan a consulta y les pedimos nosotros como parte del proceso una copia de su identificación y no la tienen, ¿no? ¿Por qué? Porque no pudieron, porque nunca tuvieron la posibilidad de ir o por diferentes situaciones. Entonces, desde eso tan sencillo es guiarlos, asesorarlos, vincularlos para que puedan hacer ese trámite o no tienen el acta de nacimiento o no tienen, o sea, de diversas situaciones en donde hacemos uso de esta red y de esta vinculación local, primero, ¿no? Local de acuerdo al sitio en donde se encuentra el centro comunitario, hasta nivel estatal y si es necesario a nivel federal. Gracias. Y Alberto García pregunta, ¿en dónde puede alguien que no es derechohabiente recibir atención psicológica? Justo en los centros comunitarios de salud mental y adicciones, como les comentaba, hay 341 en todo el país. Aquí en la Ciudad de México tenemos 37 centros funcionando en todas las alcaldías. Hay algún centro comunitario de salud mental y adicciones. Entonces ahí pueden acudir y no necesitan tener derecho a audiencia y además son totalmente gratuitos. Y en la Muy Ciudad bien. de México trabajan de turno matutino, vespertino, fines de semana y días festivos. Entonces Nos están están, abiertos 24/7, nos casi, está casi. preguntando precisamente Tere Ordaz que si nos puedes hablar más de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones y esta pregunta también nos deja. ¿Considera que las cuestiones emocionales y o mentales son un factor determinante para caer en algún tipo de adicción? Y yo agrego a este comentario, eh, pues danos los teléfonos o la página o la información para conocer sobre estos centros comunitarios y en dónde se encuentran. Claro que sí. Efectivamente, desafortunadamente sí, o sea, sí, los trastornos de salud mental sí son un factor predisponente y precipitante para el consumo de sustancias psicoactivas, ¿no? De repente las manifestaciones de algunos de los trastornos de salud mental, al no tener la claridad y no ser identificados, entonces tenemos muchos pacientes que llegan a consulta que son esquizofrénicos, bipolares, pero que justo para poder controlar los signos y los síntomas empezaron a consumir sustancias,
¿no? Porque era lo que les daba como una sensación de tranquilidad, ¿no? Porque con eso había como un encubrimiento del síntoma principal, que era respecto a un trastorno de salud mental, y que entonces con el consumo de alguna sustancia lo encubrían, ¿no? Entonces, sí tenemos pacientes que justo llegan en esta situación, ¿no? En donde el problema principal encubierto, ¿no? Es algún trastorno de salud mental que se encubrió con el consumo de alguna sustancia, el alcohol, la cocaína, la marihuana, etcétera. Entonces, sí es un factor predisponente y precipitante del consumo, desafortunadamente. Eh, pues bueno, es importante por eso el poder tener la identificación a tiempo de los signos y síntomas y acudir a recibir ayuda, ¿no? En cuanto yo detecto que tengo algún tipo de signo o síntoma que pueda ser de algún trastorno, pues sí es importante acudir a alguna institución, alguna unidad especializada para que pueda yo recibir la ayuda y la información necesaria para que no avance y no se derive en alguna otra situación como es el consumo de sustancias psicoactivas. Les puedo decir que el 90% de los pacientes que tenemos en los centros comunitarios de salud mental y adicciones presentan una comorbilidad, ahí estamos hablando de dos padecimientos al mismo tiempo, que es un padecimiento o algún trastorno de salud mental y el consumo de alguna sustancia. Entonces, casi todos nuestros pacientes, la gran mayoría son comórbidos. Entonces, porque sí van, desafortunadamente van muy de la mano. Aunque no necesariamente, ¿no? Exactamente, no necesariamente, pero ya cuando llegan a recibir atención, ya hay alguna comorbilidad presente, ¿no? En la gran mayoría de los casos. Tenemos únicamente pacientes con solo el consumo o con solo trastornos de salud mental, pero también tenemos un buen número de pacientes que presentan ambas situaciones, que al final las dos son problemas de salud mental. El consumo de sustancias, pues también es un problema de salud mental. Claro. Referente a las unidades, eh, en la página de la CONASAMA, ahí ustedes pueden encontrar el directorio en donde se encuentran la ubicación, los datos de contacto de todas las unidades, de todos los centros comunitarios de salud mental y adicciones. Ahí ustedes pueden encontrarlos con muchísima facilidad, pueden descargar ese directorio y tenerlo a la mano. También contamos con una línea de atención telefónica, que es la línea de la vida, que es el 800-911-2000. Esta también está disponible las 24 horas del día, los 365 días del año. Ahí, si ustedes tienen alguna duda, tienen alguna situación que sea emergente, ustedes pueden llamar y son profesionales de la salud especializados en la atención al consumo de sustancias psicoactivas como a trastornos de salud mental, quienes les van a atender, ¿no? En el momento, y si es necesario hacer la referencia a algún centro comunitario de salud mental, les van a ayudar a identificar cuál es el más cercano a su domicilio y les ayudan también con el proceso para sacar la cita de primera vez. Repite, por favor, el teléfono es la línea de la vida. La línea de la vida y es el 800-911-2000. Sí, porque nos dicen que nos mandan una liga, que el Centro Comunitario de Salud Mental, la página en donde puede haber información sobre el Centro Comunitario de Salud Mental, ahorita está en mantenimiento, pero en el teléfono, en esta línea de la vida, como nos dijiste, les dan toda la información y orientación sobre cuál sería el centro más cercano. Así es. Y De todas formas, yo con mucho gusto les comparto el directorio para que ustedes lo tengan y lo puedan compartir en sus redes, en todos los espacios en donde tengan la posibilidad, puedan compartir el directorio. Yo les comparto la información con muchísimo gusto. ¿Y cuál es la página de CONASAMA? Ahorita todavía aparece como Ajá. conadic.gov.mx. CONADIC, que antes era la Comisión Nacional de Adicciones, Exactamente. Ujú. .gov de gobierno.mx. Muy Así bien. Y es. si no, la línea de la vida. Exactamente, que es el 800-911-2000. Es muy Ajá. sencillo de aprender. Así es. Muchas gracias, Norma. Y bueno, tenemos otras dos preguntas. Una es,
que si no hay datos sobre trastornos más específicos, pues sería tema de otro programa y quizá de otro especialista, pero hemos ya mencionado algunos. Los trastornos mentales que has mencionado, pues son la bipolaridad, la esquizofrenia, la depresión, el- la ansiedad, El estrés. el estrés, el trastorno de déficit de atención, el autismo en algunos de los diversos grados. ¿Qué otra nos comentabas? Hay otra de límite de personalidad, Al trastorno. trastorno límite de personalidad. Ajá. Como estamos hablando de trastornos mentales, obviamente son distintas en cada persona, pero si alguien quisiera enterarse de una fuente oficial, científica y confiable, ¿en dónde podría obtener más información en términos de divulgación, ¿no? No expedientes clínicos ni médicos, pero que les puedan ayudar? La OMS creo que publica cosas muy interesantes al respecto. La OPS, que es la, la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, que es la OMS, creo que son fuentes bastante confiables y que obviamente no solamente hablan del panorama, digamos, nacional, sino del panorama a nivel mundial, ¿no? Entonces, que pueden ahí obtener datos bastante interesantes. Y como también está el Observatorio Mexicano de Salud Mental y Adicciones, que también ahí en la página pueden encontrar la liga, ahí también pueden encontrar cuestiones estadísticas si quieren más en específico respecto tanto al consumo de sustancias como a los trastornos de salud mental que se reportan aquí en México. ¿No? Pero sin duda, lo mejor es acercarse con un especialista, ya Así sea es, un psicólogo o un psiquiatra, psiquiatra. ¿no? Muy bien. Ya para cerrar, Norma, nos preguntan, ¿y cómo, que es una pregunta filosófica también, ¿y cómo sensibilizar si estamos tan acostumbrados a estereotipar y no nos damos cuenta de cómo afecta al otro? Pues creo que una forma de sensibilizar es conocer, informarse y educar. Y por ahí mencionabas también la palabra empatía, ¿no? Así es. Así es, creo que sí es bien importante justo desarrollar competencias y habilidades para la vida que promuevan la autonomía, el autoconocimiento, la adquisición de seguridad, la prevención de conductas violentas o discriminatorias, ¿no? Entonces eso viene pues desde nosotros, ¿no? Desde el que nosotros queremos realmente hacer, ¿no? Creo que también es bien importante el promover actitudes hacia la salud mental, hacia las emociones, hacia las diferencias individuales, ¿no? Que fomenten precisamente la inclusión y el buen clima en los diferentes contextos, ¿no? Entonces sí es bien importante el promover estas actitudes que favorezcan esto, ¿no? También creo que algo muy importante y que podemos hacer para tratar de eliminar esta discriminación y esta estigmatización es motivar a la reflexión, no motivar a la reflexión sobre el modo, justo como tú bien lo comentas, en lo que una actitud que es inadecuada hacia algún problema de salud mental, pues puede limitar los derechos, ¿no? De los otros, ¿no? Entonces, sí es bien importante eso, el que reflexionemos sobre eso, sobre cómo esas actitudes pueden limitar al otro. También reflexionar, creo que sería importante sobre el impacto que las injusticias y las vulneraciones a los derechos pues tienen sobre la salud mental de muchas personas. Entonces, es bien importante que podamos darnos este espacio para la reflexión de este impacto que cada una de las acciones que nosotros hacemos tienen hacia el otro, ¿no? Y sobre todo también promover actividades pues que sean saludables, que relacionadas con la prevención de adicciones, con la prevención de la discriminación, con la prevención de la violencia, de la no estigmatización, o sea, actividades que sean educativas y que nos ayuden a desarrollar hábitos que nos ayuden a tener una vida saludable, ¿no? Y sobre todo que nos inviten a la reflexión acerca de cómo nuestras acciones, cómo nuestras palabras pueden afectar a otra persona que ya per se está viviendo una situación complicada, ¿no? Sí. Gracias, Norma. Ya para terminar, tenemos muchas, bueno, algunas preguntas e inquietudes que tienen que ver con lo que hemos comentado a nivel federal, porque la CONASAMA es una institución del gobierno federal, pues están dando ya los pasos para hacer
que la salud mental se atienda, como nos decías, en un primer nivel de atención Así médica en es. instituciones públicas. Esto es nuevo, ¿no? Creo que en la pandemia, inició después de la pandemia, se está empezando a implementar este programa con capacitaciones, como decías, a los médicos, ¿no? Sin duda hay especialistas, psicólogos, psiquiatras, pero es un proceso que lleva tiempo. Porque, por ejemplo, nos comentan, lo más frecuente es que los mediquen, pero no les dan apoyo para el empleo. Es toda infraestructura que se debe ir poco a poco consolidando y sobre todo procurar, ¿no? Hay que ver en qué instituciones o qué apoyos puede haber. Eh, y también veo que hay inquietudes y dudas sobre ya trastornos específicos y la relación con el consumo de sustancias y que si esto depende de la red de apoyo, sin duda hablando de trastornos mentales, mucho depende de la red de apoyo, ¿no? Familiar, médica, laboral, institucional. No es como los derechos de los que hemos hablado en este programa, derecho a la salud que va vinculado con el derecho a la educación, al trabajo, a la vivienda, a la identidad, ¿no? Para tener su credencial de su identificación. Entonces, estamos hablando de procesos que integran muchos factores. Y pues, además de lo que tú nos puedas agregar como especialista, sin duda, conocer, informarse, sería una de las Así es. primeras acciones, ¿no? Así es, creo que es bien importante que entendamos que nadie tiene la culpa de padecer un problema de salud mental, ¿no? Entonces, no podemos responsabilizar a nadie, ¿no? De tener una problemática de este tipo, ¿no? Entonces, además de que los problemas de salud mental no son signos de debilidad, ¿no? También eso es bien importante. Tampoco podemos, no son signos de debilidad y eso no podemos entonces estigmatizar, ¿no? Por esa situación. Y sobre todo es bien importante que ayudemos a ayudar, ¿no? O sea, romper con el estigma, hay que informarnos y sobre todo hay que actuar, ¿no? Entonces, eso es muy importante, el que tengamos muy presente que nadie tiene la culpa de padecer una situación o un problema de salud mental y que todos estamos en esta posibilidad de también poder hacerlo. Yo creo que si yo les preguntara quién se ha sentido ansioso, ¿no? En algún momento de la vida, o quién ha tenido un estrés que siente que no puede más, ¿no? O quién ha tenido una crisis de ansiedad, ¿no? O quién a lo mejor se ha sentido en algún momento deprimido, ¿no? Ha tenido sentimientos de tristeza, que siente que no puede controlar, ¿no? Yo creo que muchos levantaríamos la mano porque en algún momento de la vida lo hemos padecido, lo hemos sentido. Entonces, ahí es justo lo que debemos de preguntarnos cada vez que interactuamos con otro, ¿no? O sea, ¿cómo me siento, cómo me sentiría yo? O si alguna vez yo lo he vivido o yo lo he sentido. ¿Y qué es lo que me hubiera gustado que a mí me dijeran o que cómo actuaran conmigo para entonces de esa manera yo poder actuar y hablar con el otro, ¿no? Que es parte de conocer, de acercarse a. Exactamente. Por último, una inquietud. Cuando alguien se identifica como neurodivergente o se habla de personas neurodivergentes, estamos hablando de esto, de personas con trastornos mentales, o es un concepto distinto, Sí, creo que estamos hablando de conceptos diferentes. Sí, sí, diferente. sí, porque es una situación, es un trastorno de salud mental que también se le conoce como una discapacidad psicosocial, ¿no? Ahí sí Ujú. estamos hablando de lo mismo, ¿no? Ajá. Entonces, aquí sí hablamos en este caso, de lo mismo, pero con este término sí creo que nos estamos refiriendo a algo diferente. Gracias por acompañarnos en esta transmisión, gracias por sus dudas, sus comentarios. Y Norma, muchas gracias a ti. Esperamos tenerte nuevamente en este espacio para ampliar los temas que generaron mucha inquietud y dudas en nuestra audiencia. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio, muchísimas gracias por la invitación. Será un gusto cuando ustedes me inviten, aquí estaré con muchísimo gusto. Solamente quisiera cerrar con una frase que me hace mucho sentido para este tema, ¿no? Yo creo que es bien importante abrir nuestras mentes y cerrar los estigmas. Claro que sí. Y a propósito de la OMS, que hablábamos de la Organización Mundial de Salud y su lema, no hay salud física sin Sin salud salud mental. mental, Así ¿no? es.
Muchas gracias, Norma, un gusto No, tenerte muchas con gracias nosotros. a ustedes, un gusto también. Espero verlos pronto. Claro que sí, ya verás que será así. Pues gracias a los que nos acompañaron en nuestra transmisión, que tengan una bonita noche y los esperamos martes 28 de noviembre a las 6 de la tarde en nuestra próxima charla del mes. Que tengan buena noche. Hasta luego.